Bueno, quisiera a todos darles las bienvenidas a este seminario, Fronteras, Actores, Resistencias en el proceso de expansión atlántica de la reconquista ibérica a la conquista del sur rioplatense. Seminario que dictamos conjuntamente con la doctora Susana Aguirre y en el cual participarán docentes e investigadores tanto nacionales como internacionales. Este recorrido, planteado justamente sobre dos ejes fundamentales, es decir, la idea de frontera y la idea del discurso del otro, está pensado desde su virtualidad. Es decir, no podemos trasladar mecánicamente lo que serían las clases presenciales en modo tradicional con el cual dictaríamos este seminario al espacio virtual. Por eso hemos pensado que sería mejor trabajar a través de dos andariveles complementarios unos con otros, que son las clases sincrónicas y las clases asincrónicas. Ello le permitirá, creemos, ¿bien?, que podrán llevarlo al seminario a partir de los ritmos propios que cada uno tiene. Bien, las clases sincrónicas nos permitirán el encuentro directo con ustedes, evacuar alguna de las inquietudes que va generando la lectura de este material, que es prolífico. Ustedes tienen el programa, tienen una cantidad de bibliografía que está justamente seleccionada, bien, por los aspectos generales que brinda. Pero, por supuesto, toda lectura genera interrogantes y para este momento las clases sincrónicas nos permitirán con ustedes intercambiar y desarrollar los problemas. Por otro lado, las clases asincrónicas, como esta que estamos desarrollando, bien tienen la virtud de poder darnos el marco para desarrollar problemas que son colaterales al problema o eje principal, pero nosotros los vemos como problemas importantes, como ejemplos importantes a ir desarrollando con ustedes. Esperemos que esta complementariedad nos permita desarrollar este seminario tal cual hemos pensado. Lo veremos en la práctica. En primer lugar, quisiera partir del título mismo. Y ahí ustedes observarán que Reconquista está entre comillas. Es decir, a lo largo del seminario, para nosotros, Reconquista no será un hecho histórico. Es decir, es imposible, bien, uniformar los hechos producidos durante 8 siglos de desarrollo de aquello que fue la reconquista ibérica. Principalmente porque no podemos establecer sobre ellos una diferenciación en términos simples de, por un lado, cristianos, por el otro, musulmanes, en permanente conflicto. La vida social es mucho más rica y en ese sentido habrá, claro, momentos en los cuales estas tensiones escalen y otros momentos en los cuales estos conflictos den paso también al acercamiento y al intercambio. Por lo tanto, dentro de esa complejidad es imposible uniformar el fenómeno. Por otro lado, y caro a los historiadores, el hecho de que cuando ustedes se acerquen a la documentación, ustedes verán que para los contemporáneos
no existió el término reconquista. Este fue incluido tardíamente para un discurso explicativo que tenía un sentido distinto a aquellos aspectos que nosotros vamos a ver anclados en los siglos centrales del medioevo. De esta manera entramos directamente a nuestro problema de discurso. Por otro lado, es claro que al término resistencia, también, en términos teóricos, se adaptó el término repoblación. Entonces, la idea de que a la expansión territorial le continuó un asentamiento sobre la tierra particular, bien, esto forma una lógica de recuperación de esos territorios históricos, bien, etcétera, etcétera, forma parte también de una visión, si ustedes quieren, centrada en estos discursos políticos sobre los cuales se influye ideológicamente la reconstrucción de un proceso histórico. Por lo tanto, ustedes dirán, si no podemos tomarlo como un hecho histórico y no podemos tomar la reconquista como un proceso, entonces, ¿qué funcionalidad tiene? Bien, aquí utilizaremos aquello que es el discurso de la reconquista como discurso político. Es decir, un discurso que tiene que ver con la construcción de una narrativa particular que per se constituye a partir del enfrentamiento, ¿bien?, la guerra santificada, ¿bien?, y la construcción de la identidad del otro. En ese sentido, este discurso del otro, de la otredad, si bien lo haremos partir genéticamente del espacio de la reconquista, veremos que en determinados momentos va emergiendo y reconfigurándose. ¿Eh? En este sentido debemos entender que ningún discurso queda cristalizado en el tiempo, sino que es reapropiado, reinterpretado a partir de las necesidades propias del contexto. Por lo tanto, texto con texto configuran una unidad de sentido y es posible, por lo tanto, rastrear los elementos bien conformantes de estas permanentes deconstrucciones del discurso político, aún actuando en el espacio americano. Y es por ello que planteo como primer problema a desarrollar justamente este discurso a partir de pensar algunas reglas claves que nos permiten reconceptualizar el problema. Bien, para ello voy a seguir el trabajo de Martín Ríos Saloma, que ustedes tienen en la bibliografía, pueden leerlo, pero que me parece interesante como para poder ponernos en claridad con de cómo pensamos este discurso del otro y la otra edad. Es cierto que las ciencias sociales, el giro lingüístico ha permitido para nosotros trabajar en múltiples dimensiones del problema y encontrar dentro de aquello que es la faz del discurso y la construcción del discurso una forma de comprensión del mismo en el cual debemos considerar aquella que hechos y discursos históricos como una narración que tiene sus propias reglas. Es decir, que debemos, para entender en el sentido último de la conformación de ese discurso, ¿bien?,
desde aquello que es el emisor, aquello que es el receptor, que estos discursos están constituidos con reglas propias en cada uno de los contextos en los cuales se va desarrollando. Que el lenguaje expresa cambios, bien, que es claro que esos cambios son cambios múltiples y cambios históricos, sociales, culturales, etcétera, que quedan reflejados en esos discursos políticos y que, en tercer lugar, para su análisis debemos deconstruir este discurso en sus contextos particulares que le dan sentido en aquello que son los elementos reafirmados y legitimados por este discurso y aquellos que se hacen funcionales o refuncionales para la sociedad en curso. En ese sentido, también es importante tener en cuenta que la historia cultural pone el acento en pensar estos discursos y su capacidad de establecer lazos de cohesión, pertenencia y diferenciación. Es claro que el discurso del otro constituye al enemigo, pero también en relación especular nos constituye a nosotros como los diferentes, frente al diferente. Y en ese sentido, esta posibilidad de comprender lazos de cohesión y pertenencia, pero también de diferenciación frente a otros grupos, es básicamente uno de los sentidos profundos de la construcción de estos discursos del otro o de la otredad. Pero que al mismo tiempo están construidos en base de legitimar instituciones, así como relaciones de autoridad. Es decir, estos discursos no son neutros. Debemos enfocarlos dentro de algo mucho más amplio que es la historia social del poder. Ya que los mismos intentan o tienen una matriz pedagógica legitimante, es decir, inculcar creencias y valores propios de esa sociedad. Por lo tanto, tenemos que verlo en su funcionalidad, si se quiere, pedagógica. Y reflejan, finalmente, una representación colectiva más o menos orgánica. Aquí el problema de la identidad y de la construcción identitaria es un elemento claramente visible, ¿bien?, en el despliegue, constitución y despliegue de estos discursos sobre el otro y la otra edad. Me parece que teniendo en cuenta estos elementos claros, que son definiciones en un gran focal, podemos ir viendo aquello que estamos definiendo como el discurso o la construcción de ese discurso del otro en Occidente y que tratamos de rastrearlo desde la Edad Media hacia delante. Teniendo en cuenta ello, quisiera poner el foco en otro elemento. Es decir, es claro que este discurso del otro, que va acompañando y desarrollándose a partir de lo que es la expansión, bien, de las fronteras entre cristianos y musulmanes, se va desarrollando a lo largo de esta larga temporalidad y se va consolidando a partir de la formación y fortalecimiento de esas estructuras de las monarquías peninsulares, ¿bien?, en este proceso de expansión hacia el sur de la frontera con los musulmanes. Bien. Quisiera poner aquí el acento en que esta expansión territorial va acompañada también con el asentamiento, bien, de fortificaciones, pero también
así de representaciones simbólicas de ocupación de estos territorios. Fundamentalmente las iglesias. Por eso el arte románico no es posible reducirlo a las iglesias, porque también habrá palacios, puentes, torres, casas, etcétera, que la vayan representando múltiples formas. Pero es claro que la carga simbólica en las iglesias y antiiglesias es múltiple. Por lo tanto, configura un lugar destacado las iglesias del románico, como lo vamos a tener oportunidad de verlo a lo largo de esta clase. Pero al mismo tiempo quisiera poner el acento. Estos discursos no funcionan solos, es decir, funcionan en su interrelación. Y ustedes se darán cuenta que también junto con este soporte simbólico, bien, va acompañando también todo un discurso escrito en el cual vamos a ir viendo aparecer justamente este discurso sobre el otro. Las crónicas, por ejemplo, son una gran fuente para analizar estas problemáticas. Pero es claro que privilegiadas por el historiador podemos decir que estas sociedades, que en su mayor parte son analfabetas, el discurso escrito tiene, ¿bien?, singularmente un, me, un menor, bien, carga en la posibilidad de afectar a sectores amplios de la sociedad. Por lo tanto, es también fundamental ver este discurso político operando también en otros tipos de soportes simbólicos, ¿bien?, entre ellos la arquitectura, la pintura, la heráldica. Es múltiple el universo, tan múltiple como que, por ejemplo, podemos verlo representado en la heráldica. En la heráldica aparece en todo el espacio peninsular la representación de esta lucha entre el bien y el mal, ¿bien? Es decir, ahí ustedes tienen las cabezas de moros cortados, que es una representación general en toda la heráldica mediterránea, o la del moro encadenado, que es otra representación también bastante popular y difundida. Pero esto sirve, no nos vamos a detener, ¿bien?, o la imagen simbólica del santo participando en las batallas, que son imágenes que se van constituyendo en la forma de una representación del discurso del otro constituido y legitimado, ¿bien?, y que podemos verlo representado en múltiples espacios y formas, y en este caso en la heráldica también es claramente un camino como para analizarlo. No me voy a centrar en la heráldica, sino que nos vamos a centrar en aquello que es el arte del románico, en esta imagen del otro y cómo se ve representada. Acá tienen algunos de los ejemplos que en la medida que vamos desarrollando el problema iremos viendo que la arquitectura románica, que se fue desarrollando paulatinamente en algunas regiones de Europa medieval, llega a su esplendor entre los siglos X y XI, es decir, acompañando este proceso que hemos definido como el de reconquista. Durante la época se van revelando y acentuando el dinamismo en las construcciones escultóricas y arquitectónicas en diversas regiones. Es decir, lo que nosotros tenemos del románico es, si quieren, un arte suprarregional. Encontramos manifestaciones en Francia, en España, en Borgoña, en Cataluña, diversos espacios regionales del occidente europeo.
pero si ustedes quieren es en el espacio de la peninsular donde encontraremos multitud de representaciones en cada uno de los lugares y espacios. Entre el año 1060 1080 la arquitectura románica consolida, si quieren, las novedades técnicas y formales que le dan ciertos rasgos o características generales. Bien, es decir, esas reglas constructivas. Bien, pero el románico, si hay algo que lo caracteriza, es que su adaptación a cada espacio regional y la forma en la cual se desarrolla en cada uno de los espacios en los cuales se confluye y se configura en aquello que es el arte románico peninsular. Bien, si ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, vamos a ir pasando algunas muestras que tienen que ver con el románico, por ejemplo, en Portugal, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo, que va apareciendo, que es una construcción o la imagen románica, está constituida a través de un contexto ideológico y político en el cual se resalta la lucha contra el Islam. En su definición podemos encontrar una percepción negativa de los musulmanes, de ese otro, estereotipada y también demonizada. Bien, una imagen mental en la cual estas figuras bien acompañan aquello que es el modelo representacional del musulmán y la lucha santificada o sacralizada frente al mismo. ¿eh? Pero los principales agentes de difusión del arte románico en la península son, por un lado, el papado, por el otro lado, la orden benedictina de Cluny y los poderes de las monarquías hispano-cristianas. Es claro que el desarrollo, bien, de aquello que es llamado el rito romano y sobre todo la reforma eclesiástica impulsada por Gregorio VII enlazan más profundamente en territorio peninsular a, al proceso de desarrollo y fortalecimiento de las monarquías peninsulares. Por lo tanto, el arte románico encuentra en la península, si se quiere, una mayor uniformidad de formas y se constituye, si ustedes pueden verlo desde ese lado, en un poderoso elemento o mensaje de cohesión de los estados cristianos occidentales. Es importante tener en cuenta también que esta difusión se va encadenando en ciertamente como sistema a partir de un centro que es la peregrinación a Santiago, el llamado Camino de Santiago. De esta manera se pueden ver representaciones, aquí ustedes tienen representaciones de lo que es el románico en Cantabria, ¿bien? En el espacio cántabro, en el cual también se suman imágenes profundamente religiosas, junto con aquellas que institucionalizan, si ustedes quieren, o legitiman una guerra eterna entre el bien y el mal. Es una idea, bien, una ideología sacralizadora de la guerra, bien, en donde
encontramos un tratamiento sobre el enemigo o sobre la visión simbólica del enemigo en una doble dimensión. Por un lado, una cientificación del guerrero cristiano, fácil de reconocerlo a través de aquello que es la impronta de la cruz en cruzada, bien, y una demonización de aquellos que son los enemigos musulmanes, en fin, la consolidación de una imagen mental del musulmán, del enemigo islámico, y en el cual podemos ver esencialmente estos relieves o representaciones en el cual se van configurando una serie de valores, bien, que propiciaron la lucha contra el Islam y la consideración, si ustedes quieren, de esta lucha como una guerra santa y necesaria. Y para ello fue fundamental la definición propia del papado y su participación también en la Reconquista como idea de cruzada. ¿Sí? Vemos como también esta lucha es en algún punto atemporal, es decir, el discurso se construye a partir de esta idea de que el bien y el mal siempre están en lucha y la encarnación del mal está justamente encarnada, ¿sí?, en el Islam. Por lo tanto, hay siempre en ello una visión negativa, si bien tenemos que tener en cuenta que muchos de los motivos que vamos a encontrar en el arte románico proceden también del sincretismo producido por los mozárabes, es decir, aquellos cristianos que estuvieron en el espacio, digamos, en el espacio del Al-Ándalus y que venidos hacia el norte llevan también conocimientos técnicos y arquitectónicos y pictóricos que son adaptados. Por lo tanto, podemos decir también que más allá de que el románico muestre cierta uniformidad de formas, también es claro que estamos en presencia de aquello que hablábamos al principio, que es el intercambio entre fronteras y el contacto entre las civilizaciones. Bueno, acá son claras las representaciones de aquello que es la arquitectura árabe, bien, en el espacio, una adaptación que es sostenida en todos los espacios representacionales de estas iglesias del románico. Bien, vemos así estas imágenes de que, como decíamos, en el exterior representan aquellos que son los peligros, bien, a los cuales está sometida la sociedad, es decir, vemos animales mitológicos transfigurados, vemos también, por ejemplo, centauros, vemos también arpías, etcétera, etcétera, es decir, en general también asociados con musulmán, a los cuales se los asociaba con un bestialismo y representación de una religión bestial. ¿Eh? También podemos ver con la conformación de figuras, bien, que están dispuestas, como ustedes ven en los soportes o en los capiteles. ¿eh? Allí generalmente ubicamos también al musulmán, ¿eh?, como soportando el peso, ustedes quieren, del techo de las iglesias. Encontramos también otras representaciones, por ejemplo, de bailarinas musulmanas como representación de la lujuria. Acá ustedes tienen la representación del románico en Galicia también. Tenemos representaciones de cautivos, bien,
como le habíamos dicho, la del moro encadenado, la del moro decapitado, que van justamente marcando la idea de la humillación del enemigo y el poder justamente de la sociedad cristiana, ¿sí? Los gestos en los cuales nosotros vamos a encontrar a todos estas representaciones simbólicas, muchas veces lo encontramos sacando la lengua o con el estiramiento de las comisuras de los labios, bien, son indicaciones de la blasfemia, el pecado verbal, el embuste que caracteriza a la sociedad musulmana, así como también la degradación física con las cuales se los configura a través de rasgos animalescos o monstruosos. Quisiera decirles que este arte románico, del cual tenemos estas representaciones sugerentes, bien, en la construcción de esta imagen del otro, también es cierto que estaban en su tiempo cargadas de pigmento, es decir, era una lectura a libro abierto, y estos pigmentos se han perdido en el tiempo, por lo tanto no ha quedado solamente la roca dura. Pero en la representación, por ejemplo, del musulmán, siempre va a estar presente esa caracterización como proveniente de raza negra o negroide, ¿bien? Que quiere también constituirse en oposición. Aquí pueden rescatarla un poco a partir de la iglesia del Santo Justo Pastor en Segovia, bien, como les decía, en el espacio central Cristo y en los espacios laterales, si ustedes quieren, los musulmanes a la espera de siempre poner en peligro a la sociedad cristiana. Bien, estas ideas que conforman justamente una visión negativa tiene que ver también con una concepción en la cual el culto islámico estaba tomado como un culto de idolatría. ¿Bien? Por eso el profundo mensaje contrario, ¿bien? Aquello que es justamente la imagen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se recuperan también, por ejemplo, figuras propias del enfrentamiento entre Dios y aquello que eran los pueblos bien idólatras. Bien, este conjunto de prototipos representacionales tienen gran resistencia en el desarrollo de la arquitectura peninsular. Podemos encontrarlos bien entrados el siglo XV, bien, y XVI en las formas arquitectónicas, pero es claro que su consolidación, difusión en toda la península está muy anclada, como hemos visto, por aquello que es la orden de Cluny, y la generación de templos e iglesias en toda la península. Bien, eh, espero que las imágenes hayan sido claras, ciertamente elocuentes. Hay mucho que contar de este arte románico, que es, como ustedes vieron, muy variado, pero hermosamente bello en sus construcciones de piedra. Y lo pueden encontrar justamente en el espacio interior de estos reinos, bien, ya que en todo lugar habla enclavada una representación simbólica de este arte en la construcción de las iglesias. Como le dije, no es que esencialmente el arte románico se reduzca a las iglesias, pero en las iglesias ciertamente encontramos su representación simbólica más variada y expectante. Bueno, muchísimas gracias.